Amén. Bueno, prometo, esto no lo grabes, Cristi, porque si no lo cumplo. Prometo que voy a intentar ser breve. Dicen que lo bueno si es breve. No me diga que no conocéis ese refrán. Ay, Señor de mi vida. Pero si eso viene detrás de Génesis 1. Lo breve si es bueno, lo bueno si es breve, 2 veces bueno. Bueno, pues nos ponemos de pie y vamos a leer el Salmo 126. Esta porción de la Escritura para mí es muy especial, porque si a veces hay pensamientos, hay porciones de la Escritura, hay cosas que Dios te va hablando, que Dios te va ministrando, y que el Espíritu del Señor trae a tu mente, a tu corazón, y tienen como una especie de carácter profético. Y durante muchos años este salmo siempre ha sido, como decía y puse en Facebook, como el viento que va soplando la vela de mi barco. Y para mí es un salmo muy especial, y quiero compartir con vosotros pues todo lo que todo el jugo que he podido sacarle durante mi experiencia. Salmo 126. Cuando el Señor hiciere volver la cautividad de Sión, seremos como los que sueñan. Entonces nuestra boca se llenará de risa y nuestra lengua de alabanza. Entonces dirán entre las naciones: grandes cosas ha hecho Jehová con estos. Grandes cosas ha hecho Jehová con nosotros. Estaremos alegres. Haz volver nuestra cautividad, oh Jehová, como los arroyos del Negueb. Los que sembraron con lágrima, con regocijo segarán. Irán dando y llorando el que lleva la preciosa semilla, mas volverá a venir con regocijo trayendo sus gavillas. Hasta aquí la porción de la palabra del Señor. Sentaos si queréis. Bendito Dios Todopoderoso, te damos las gracias, Señor, por tu presencia. Te damos las gracias, Señor, porque tú has sido el primero en llegar a este lugar, Señor. Y porque si estamos aquí, Señor, no es por casualidad, sino porque tú tienes un propósito. Dios mío, tú has concertado esta cita con una intención, Señor. Por eso, Dios mío, queremos en esta mañana, Señor, en esta tarde, poder abrir nuestros oídos, poder, Señor, abrir nuestro entendimiento, y que sea tu Espíritu Santo, Señor, el que nos hable, Señor. Quita tú todo obstáculo, quita todo dolor, todo pensamiento, toda incomodidad, Señor. Y ayúdame también a mí el primero, Señor, a poder compartir, Dios mío, en este tiempo lo que tú tienes para cada uno de los que están aquí, Señor, para tu iglesia preciosa, Señor. En Cristo Jesús, nuestro Dios, nuestro Rey. Amén, Señor. Amén. Seremos como los que sueñan. Aquí lo primero que encontramos en este salmo dice que es un cántico gradual, que es un cántico de subida. Y hay una serie de salmos. Los salmos son poemas que son muy especiales para la poesía hebrea. Están llenos de una riqueza literaria tremenda, que se usaban en un contexto, dicen que son graduales, que son cánticos de subida, porque en Jerusalén se usaban los levitas, los sacerdotes, cuando iban a subir al templo, y el hecho de subir al templo es porque el templo estaba encima de un monte. Ellos iban recitando algunos salmos, iban recitando algunos de estos poemas, de modo que cuando ellos iban a subir al templo, vosotros imaginaos, ya sabéis que yo tengo un poquito de imaginación y me gusta inventar algunas cosas, pero os podéis imaginar a lo mejor en Jerusalén, precediendo por ejemplo a la fiesta de Pentecostés, donde está todo el mundo muy animado porque han cogido la cosecha y van a celebrar la fiesta y van a hacer comida, pero quieren sobre todo eso poder darle las gracias al Señor y poder recordar de que Dios ha sido bueno con ellos. Entonces vosotros imaginaos a los judíos, a los sacerdotes vestidos con sus vestiduras, incluso con el shofar, con sus cornetas, subiendo las escalinatas, subiendo las escaleras del templo y recitando todos juntos: cuando el Señor nos sacó de la cautividad, fuimos como los que sueñan. Por eso pone aquí que es un cántico gradual y que es un cántico de subida. Y además tiene un mensaje muy, muy especial.
De hecho, una de las cosas que nos llama la atención de este salmo, nosotros leemos aquí: cuando el Señor hiciere volver la cautividad, seremos. Lo está diciendo en futuro. Pero muchas Biblias está escrito en pasado. Y está escrito de esa manera, como cuando el Señor nos sacó, fuimos como los que sueñan. Y ahí ya tenemos un problema, vamos a ser sinceros, ¿no? Y realmente, ¿cómo solucionamos este pequeñito problema? Los teólogos entienden, los estudiosos de la Biblia y de la arqueología, los que hacen exégesis, entienden que este pasaje se escribió en el periodo del cautiverio en Babilonia, cuando los judíos estaban allí. Sabemos que los judíos eran personas que son como todos los seres humanos, que a veces andamos de una manera y a veces andamos de otra. Y el pueblo de Israel, vemos que en la historia del pueblo de Israel hay distintos ciclos en los que ellos estaban bien, en los que ellos estaban siendo obedientes, y otros ciclos en que cuando tenían esa paz y esa tranquilidad, como ocurre muchas veces a las personas, que cuando las cosas van bien se olvidan de todo. Entonces ellos empiezan a andar otra vez adorando a los dioses falsos, metiéndose en cosas que no deben. Y entonces el Señor les dice: oye, que como sigáis por este camino, las cosas van a ir mal. Y Dios empieza a levantar jueces, Dios empieza a levantar profetas, donde les advierte que si siguen por ese camino al final les va a llevar a un camino de perdición, a un camino de destrucción, que van a venir los enemigos, como ocurría por ejemplo con Gedeón, como ocurría en el tiempo en que venían los asirios, que venían los gabaonitas, y venían y atacaban y se llevaban las cosechas, que las cosas le iban a ir mal. Entonces, cuando venían el enemigo, cuando les atacaba, ellos cogían y se arrepentían. Y entonces, cuando ellos se arrepentían, Dios enviaba un libertador, levantaba a un juez, levantaba a alguien que pudiera liderar al pueblo y que pudiera sacarlo y pelear contra los enemigos y llevarlo a la victoria hasta la restauración. Porque si hay algo que tenemos que tener claro en nuestra vida, es que el corazón de Dios y el propósito de Dios es siempre la restauración de su pueblo, es siempre la restauración de sus hijos. No sé, los que venimos de un trasfondo católico nos han enseñado muchas veces de que Dios es un aguafiestas, de que Dios nos quiere prohibir todo. De que Dios lo que quiere, de que Dios está esperando detrás de la puerta a que llegues tarde para darte una colleja ahí detrás, que está con un palo esperándote a ver qué es lo que haces malo para poder regañarte. Dios no es así. Cuando Dios dice de que algo es malo o de que algo es pecado, no lo dice porque esto te gusta, ¿no? ¿Te gusta el rosa? Pues son malos. Rosa, palo. No, sino que Dios nos diseñó. Dios, como estaba compartiendo la hermana, Dios nos hizo aún en el vientre de nuestra madre, y nos hizo con una intención, con un propósito, y Dios sabe cómo funcionamos. Dios sabe que si tú tienes un coche que es diésel, por favor no le eches gasolina. Esto es una indirecta para mi hermano que está en España con mi coche. ¿Y por qué? Porque no funciona. Las cosas funcionan conforme al diseño con el que fueron ideados y que fueron creados. Y tú y yo, y todos los que estamos aquí, y todos los que están fuera, hemos sido creados por Dios, diseñados por Dios, con un propósito, con una intención. Y Dios, como sabe lo que no nos conviene, a eso le llama pecado, a eso le llamamos en el original error, que nosotros le hemos dado ese énfasis religioso a la palabra, y la palabra ha tomado esa idea, pero que en el original, entre otros significados, la palabra pecado significa que es un error, que eso no nos conviene, que eso al final nos va a causar un perjuicio. De manera que cuando el pueblo de Israel andaba metido adorando dioses falsos, pero hasta el punto de que ellos entregaban a sus hijos primogénitos al fuego, se lo entregaban a Moloch, de barbaridades que hacían. Y Dios le enviaba a este libertador, enviaban contra los enemigos, el Señor los libraba, y ellos otra vez tenían un tiempo de paz, de restauración y de prosperidad. Cuando pasaba un tiempo así, como me decían a mí en el colegio, vuelta la burra al trigo, otra vez se repetía el ciclo. Ellos se olvidaban de Dios, venían los enemigos, ellos clamaban a Dios, Dios le enviaba un libertador. Pero hay un momento en el que este ciclo, en el que ellos se alejan de Dios, empiezan a mezclar el culto con Dios y la adoración a Dios también con el culto de los dioses falsos. De manera que
Dios empieza a levantar profetas como el profeta Jeremías y les está diciendo, mira, vosotros no estáis haciendo las cosas de una manera correcta y va a venir el tiempo en el que vais a ser tomados y vais a ser llevados esclavos, vais a ser llevados hasta el cautiverio en Babilonia. Y van a venir otra gente y van a poblar vuestra tierra y vosotros vais a ser dispersados. Pero la gente no empezó a escuchar, de tal manera que si a Jeremías se le llama el profeta llorón, era porque se lamentaba del dolor y se lamentaba de la dureza de corazón que tenía el pueblo. Hasta tal forma que él era un hombre que era fiel a su nación, era un hombre que él era un patriota, era un hombre, era judío, era conforme a lo que Dios quería. Sus propios conciudadanos le estaban diciendo de que él estaba confabulado con el enemigo porque estaba profetizando y diciéndole cosas que estaban en contra de ellos, de la nación. Y no estaba en contra, estaba señalando lo que era malo. La cuestión era que como el que avisa no es traidor, por lo mismo, al final vinieron, atacaron, se llevaron y se los llevaron hacia afuera. En eso fue que se llevaron a Daniel, en eso es que el profeta Ezequiel también profetiza en el cautiverio. Y en este tiempo de cautiverio es que ellos escriben este salmo. De manera que cuando ellos están en el cautiverio y ellos están en Babilonia, mezclados con toda la gente, ellos empiezan a recordar que Dios les había dicho que ellos iban a ser llevados al cautiverio. Pero también no solamente estaban recordando eso, sino que estaban recordando lo que Dios les había dicho, de que si ellos se arrepentían, después de 70 años, ellos iban a ser devueltos hasta su tierra. Y que entonces Dios los iba a restaurar. De manera que ellos en el cautiverio, en ese tiempo de dificultad, ellos escriben este salmo, este poema, y empiezan a decir, cuando el Señor nos saque de la cautividad. Cuando el Señor saque de la cautividad a Sión. De manera que vemos que este salmo que hemos leído es muy cortito, solamente son 6 versos, pero tiene 2 partes muy diferenciadas que tienen una relación entre ellos que es prácticamente una relación profética, de una declaración profética que ellos están haciendo también con sus labios acerca de lo que va a ocurrir en sus vidas. Porque en el versículo 1 hemos leído cuando el Señor hiciere volver la cautividad. Y en el 4 leemos, Señor, haz volver nuestra cautividad, sácanos de la cautividad. En el versículo 2 leemos que la boca se llenará de risa. Y en el versículo 5, la segunda parte, estamos hablando del regocijo, de que se segará con regocijo. Hay una consonancia, hay una relación con la risa. Y la primera parte, en el 2b y en el 3, dice que estaremos alegres, y al final también vuelve a hablar del venir con regocijo. De manera que en este salmo tan pequeño, hermano, encontramos entre muchas cosas, entre toda la historia, entre todas las declaraciones de bendición que Dios hace para nosotros, encontramos también 3 etapas o pasos que nosotros podemos encontrar para salir de nuestras pruebas en victoria. Porque ¿quién quiere pasarlo mal? ¿Quién quiere salir derrotado de sus pruebas? ¿Amén? Uy. Pero ¿quién quiere salir en victoria de los momentos malos y de los momentos difíciles? ¿Amén? Bueno, solamente un 40%. ¿Quién quiere salir en victoria de las pruebas? Yo también. Por eso el primer paso que vemos que ocurre aquí, uno, es la reflexión. Oye, ¿la reflexión? Sí, la reflexión. Dice que ellos estaban en cautividad. Ellos no negaron, ellos no se cegaron a la situación actual en la que estaban viviendo. Ellos no estaban en Babilonia, en una tierra extraña. Ellos no estaban en el cautiverio diciendo, cierro mis ojos y me imagino que estoy en Jerusalén. Ay, mira, voy a subir la escalinata del templo. No, ellos sabían dónde estaba. Muchas veces las personas somos como los avestruces, que metemos la cabeza en un boquete y dejamos lo más grande fuera. Y pensamos que porque no estamos viendo el problema, que porque nos negamos a ver las circunstancias, las cosas van a cambiar o las cosas son diferentes. No es así.
No es así. Una de las cosas, los creyentes, los que hemos conocido a Dios, tenemos que ser realistas. Tenemos que ser realistas de por qué las circunstancias son como son. Y algo que tú y yo nos podemos preguntar y que tenemos que ser conscientes en los momentos de dificultad es por qué estoy yo viviendo lo que yo estoy viviendo. Porque puede ser que a veces lo que estamos viviendo y lo que estamos experimentando sean las consecuencias de nuestras decisiones. Es lo que le ocurrió al pueblo de Israel. Es la consecuencia. Dios les había avisado. El que avisa no es traidor. Si sigues por ese camino, las cosas no van a ir bien. Al final va a ocurrir esto. Hay veces que también nosotros llegan circunstancias a nuestra vida que no es culpa nuestra, que no es el fruto de nuestro pecado, que no es el fruto de nuestras decisiones, que a lo mejor es fruto o son consecuencias pues de malas decisiones de los políticos o malas decisiones de nuestros padres o circunstancias que nosotros no hemos buscado, que simplemente un accidente de coche, una enfermedad, cualquier cosa. Pero en todo eso nosotros entendemos y creemos que Dios tiene un propósito. Pero la cuestión es que nosotros tenemos que preguntarnos por qué estamos donde estamos. Ellos estaban muy lejos de esa tierra que fluye leche y miel. Ellos estaban presos por el pecado. Y muchas veces hoy en día hay personas que también están presos por el pecado. No a lo mejor presos en una cautividad física, que también ocurre gente que están en la cárcel, pero presos por distintos tipos de cosas. Hay personas que a lo mejor tienen deseos de cambiar en su vida y no consiguen cambiar. Hay personas que tienen deseos de adelgazar y no consiguen adelgazar. Y bueno, yo conozco una chica, una amiga que le pidió al Señor porque realmente no podía, no tenía fuerza de voluntad. Y oró y Dios le dio la capacidad y la fuerza. Hay personas que tienen un carácter feo y no se sienten en la capacidad de poder hacer eso. Hay personas que tratan a su familia mal y no tienen la capacidad de tratar a su familia con cariño o de tratar a la familia mal. Hay gente que está presa a lo mejor en la televisión o que está presa en la desesperanza, en el pesimismo, en las malas palabras. Hay gente que está presa de malos hábitos que no le convienen, como pueden ser el alcoholismo, como pueden ser las drogas, como puede ser incluso el tabaco, ¿no? Cosas que te perjudican. Hay gente que está presa de la comida basura. Hay gente que está presa de un montón de circunstancias y no tienen la capacidad de poder salir adelante. Pero Dios dice que al que al Hijo libertare, el que Cristo liberta será el que... Quiere decir que Dios nos da la capacidad de poder ser libres. Hay una promesa en la palabra de Dios para ti y para mí que nos promete verdadera libertad. Hay cosas en nuestra vida que tú y yo no podemos cambiar, pero que Dios sí puede cambiar. Amén. Y en medio de todo eso, Dios nos promete y Dios quiere que nosotros pensemos, porque para eso nos ha dado cerebro, en dónde estamos y por qué estamos. Lo primero que tenemos que hacer cuando estamos en medio de una dificultad, en medio de un mal momento, es pensar por qué estoy aquí. Si esas son las consecuencias, porque si son las consecuencias de una mala decisión, yo voy a tener que hacer algo para poder salir de ese lugar. Si estoy aquí porque he venido por mis propios pies, voy a tener que pensar qué camino he recorrido para tener que hacer el camino de vuelta. Y seguimos leyendo en el Salmo: cuando Jehová hiciere volver la cautividad de Sión, seremos como los que sueñan. Seremos como los que sueñan. Oye, ¿has soñado alguna vez que volabas? ¿Has soñado alguna vez un sueño de estos, los que no te quieres despertar nunca? Hay otros que sí, que uno sueña y quiere despertarse y hace todo lo posible, ¿no? Pero esta profecía que está dando aquí el salmista está dada en una convicción profunda del conocimiento de quién es Dios. Cuando el Señor nos haga volver, hay un sentido histórico, hay una comprensión y un conocimiento de los hechos poderosos de Dios en la historia de la salvación. Escúchame, hay una comprensión y un conocimiento de los hechos poderosos de Dios en la historia de la salvación. ¿Por qué tengo que venir a la iglesia?
¿Por qué tengo que leer la Biblia? ¿Por qué tengo que aprender más acerca de las cosas de Dios? Porque el conocimiento de quién es Dios, de cómo Dios ha obrado en la Biblia, el conocimiento del carácter de Dios, de cómo es Dios, no de cómo la gente te cuenta de quién es Dios, sino de qué y cómo la Biblia dice que es Dios, de cómo es el encuentro de Dios con el ser humano, de cómo Dios se encuentra con esa mujer que la sorprenden en adulterio y todo el mundo quiere apedrearla, como hoy en día está ocurriendo en un montón de países que están todavía apedreando a mujeres porque se quedan embarazadas o porque la sorprenden en adulterio, porque le ponen trampas. Y Jesucristo se la encuentra y le dice: el que esté libre de pecado, que tire la primera piedra, porque el acusar y señalar es fácil. ¿Quién está libre de pecado? ¿Quién no ha cometido errores? ¿Quién no se ha despistado alguna vez? Pues que tire la primera piedra. Y dice que de los más viejos hasta los más chicos fueron soltando las piedras y se fueron yendo. Cuando se queda solo con la mujer, ¿qué fue lo que le dijo? Mujer, ¿dónde están los que te acusan? Señor, ninguno. Pues vete. Yo tampoco te acuso. Vete y no peques más. Vete y no metas más la pata. Oye, qué carácter, qué manera de realmente reflejar el corazón del Padre. Pues eso es lo que la Biblia nos dice. Por eso nosotros tenemos que conocer la Escritura, porque hay una sensibilización espiritual en nuestra alma, en nuestra mente, para poder entender quién es Dios. Y de esa misma manera, entendiendo el carácter de quién es Dios, nosotros podemos pasar por las dificultades. Porque tú puedes pasar por un momento pensando de que Dios te odia, y puedes pasar por un momento sabiendo de que Dios te ama. No es lo mismo pensar y decir: pues me merezco la penitencia y voy a andar de rodillas todo el camino, y si me puedo poner garbanzos me los voy a poner, y si me puedo flagelar, ¿por qué? Porque me lo merezco. A la otra manera decir: Señor, perdóname, Señor, no soy digno de ti, pero ayúdame, Señor, yo sé que tú me amas, yo sé, Señor, que tú me restauras, yo sé que tú tienes un plan, que aun las cosas malas, Señor, tú eres capaz de darle la vuelta para poder que sean de bien y de beneficio para mi propia vida. Cuando el Señor nos haga volver de la cautividad, seremos como los que sueñan. Como los que sueñan. En el Nuevo Testamento nos vamos a encontrar con un montón de casos en los que Cristo libera a las personas de existencias que son completamente miserables. Personas que incluso, como los leprosos, que no se podían acercar a la gente, que tenían que andar con una campanita y eran esclavos del miedo, y que eran esclavos del desprecio de la gente, y que estaban destinados a vivir lejos de sus seres queridos. Y cuando ellos se encuentran con Cristo, con el Creador de la vida, cuando ellos se encuentran con el Señor, todo es diferente. Todo es diferente. Hay veces que los cristianos hemos orado, hemos peleado, hemos reprendido, hemos esperado y hemos hecho todo lo que sabíamos que teníamos que hacer, y realmente no ha pasado nada. Pero entonces, ¿cuál es la solución real para la situación? ¿Cómo puede un corazón recuperar el fuego por la presencia de Dios? ¿Cómo puede una persona que está fría recuperar el fuego de su pasión por Dios? Puede hacerlo mediante la reflexión. ¿Pero en qué? En el ¡ay, pobrecito de mí! No, en la reflexión del conocimiento de quién es Dios y de cómo es Dios. Un poquito de agua, please. Cuando nosotros meditamos en la historia de la salvación, cuando nosotros meditamos en cómo Dios obra de una manera poderosa en la vida del pueblo de Israel, cómo es verdad que Dios permitió que los enemigos llegaran, es verdad de que Dios tuvo que apretarle las tuercas muchas veces al pueblo de Israel para que el pueblo respondiera hacia el propósito en el cual Él tenía diseñado. Es cierto todo eso, pero vemos como
después de todo eso, Dios siempre estaba dispuesto a perdonar, Dios siempre estaba dispuesto a restaurar, cómo Dios no cambió su propósito con el pueblo de Israel y Jesucristo siguió viniendo del pueblo judío para dar luz a este mundo. Cuando vemos todo eso, cuando vemos los encuentros de hombres y de mujeres de Dios, gracias hermano, que fueron llevados conforme al propósito del Señor, cómo Dios restaura las vidas, cuando nosotros meditamos en todo eso, y cuando tú y yo meditamos en la paciencia que Dios ha tenido en nuestras vidas, cuando tú y yo meditamos en cómo Dios nos ha cambiado, en cómo Dios nos llamó de las tinieblas a su luz, cuando tú y yo meditamos que a pesar de hay veces que hemos estado fríos, de que hay veces que nos ha faltado el amor, que nos ha faltado la entrega, que nos ha faltado vete tú a saber cuántas cosas, sin embargo Dios ha sido paciente, ha sido misericordioso, Dios ha sido amoroso. Cuando tú te das cuenta de que han habido momentos en los que el Señor ha estado contigo y te ha sacado de otras pruebas, cuando tú empiezas a meditar en todo eso y cómo Dios ha ido tocándote, transformándote, cuando tú empiezas a meditar en los hechos poderosos de Dios, en la historia de tu salvación, empiezas a recuperar el fuego, empiezas a recuperar la pasión, empiezas a darte cuenta de que si Dios hasta el momento te ha ayudado, Dios va a continuar haciéndolo, de que Dios es Ebenezer, de que hasta aquí me ha ayudado, y como Dios no cambia, lo va a seguir haciendo. Como el trono de Dios no se mueve, Dios va a seguir estando en el mismo sitio, en el mismo lugar. Hay gente que no sabe dónde encontrar a Dios. Dios está a una oración de distancia. No está muy lejos. Solamente está a una oración de distancia. ¿Cómo puedo salir de las pruebas en victoria? 1. Reflexionando, meditando. El salmista dice: enséñame a contar de tal manera mis días que traiga a mi corazón sabiduría. Meditar, reflexionar. Pero ¿de qué forma? En el carácter y en el conocimiento de cómo es Dios y de quién es Dios. Por eso se puede añadir al corazón sabiduría. Cuando tú meditas, hay personas que tienen la costumbre de vivir la vida en la autocompasión. Tenemos que ser realistas. Si me duele, me duele. Y si no me duele, pues no me duele. Y si estoy en un problema, pues estoy en un problema. Pero no podemos vivir regodeándonos toda la vida en eso. Y hay personas que lo único que hacen es estar y vivir en el pasado, recordando las cosas malas y recordando las cosas que pasaron. No podemos estar ahí, tenemos que focalizarnos. Tercer punto, focalizarnos. La fe requiere también acción. Estamos donde estamos, ¿por qué estamos? Pero ¿qué es lo que Dios quiere? ¿Qué es lo que Dios tiene? ¿Y hacia dónde vamos? Hablábamos la semana pasada de olvidando lo que queda atrás, nos extendemos hacia lo que está por delante. Vimos el caso de cómo José dijo que Dios le había hecho olvidar. De alguna manera, nosotros también tenemos que hacer lo mismo. Continuamos leyendo en el Salmo. Cuando Jehová hiciere volver la cautividad de Sión, seremos como los que sueñan. Y entonces nuestra boca se llenará de risa y nuestra lengua de alabanza. Entonces dirán entre las naciones: grandes cosas ha hecho Jehová con estos, grandes cosas ha hecho Jehová con nosotros, estaremos alegres. Y es que me encanta. Seremos como los que sueñan. Seremos como los que sueñan. Esta palabra en el original en hebreo tiene un significado muy especial, porque incluye un estado de ensimismamiento. ¿Sabéis lo que es flipar? Flipar es una palabra muy coloquial en España. Es como alucinar. ¿Habéis alucinado alguna vez con algo? ¿Cómo podríamos decirlo? ¿Cómo?
Daydream. Sí, o estuve buscando algún significado en inglés y algunos decían como venirse arriba, o algo así, ¿no? Very good. Ser como los que... ¿Habéis visto algún adolescente contando sus historias de lo que va a hacer? Oh, cuando yo me saque el carnet voy a ir con el coche a esto, voy a escuchar lo otro. ¿Y vosotros qué decís de ello? Está alucinando. Está soñando, pero de una manera muy fantástica. Y de alguna manera, lo que el salmista está diciendo aquí, cuando el Señor nos saque de la cautividad, cuando Dios me dé lo que le estoy pidiendo, cuando Dios me saque de mi esclavitud, cuando Dios me saque de este mal momento, voy a ser como los que alucinan. Voy a ser como los que están soñando. No como los que tienen un sueño mientras están dormidos, un dream, no. Voy a ser como los que están ensimismados, como los que no caben dentro de sí. Cuando el Señor me saque de la cautividad, voy a ser como los que sueñan. Porque si un sueño es bueno, más bueno y mejor es tener un sueño que viene de parte de Dios. Porque cuando tú recibes algo que viene de parte de Dios, déjame que te diga, eso es como recibirlo resucitado de entre los muertos. Romanos 4:12. Eso fue lo que Abraham recibió. Él tenía una promesa, él tenía un sueño, pero cuando se lo entregó a Dios, se le murió. Pero cuando Dios se lo devolvió, lo recibió como resucitado de entre los muertos. ¿Cuál es tu sueño? ¿Cuál es el sueño de esta iglesia, como congregación? ¿Cuál es el sueño? Cuando Dios devuelve los sueños vienen resucitados entre los muertos. Y lo que está muerto ya no puede morir. Porque vive para siempre. Cuando tú recibes eso que tanto quieres y que tanto necesitas, lo recibes como tu especial tesoro. En un estado de ensimismamiento, de cariño, de tremendo, ¿no? Y eso es lo que Dios nos da. Cuando el Señor me saque de la cautividad, seré como los que sueñan. El salmista lo sabía. El salmista lo había experimentado y el salmista lo deja reflejado. Desde el exilio, desde la prueba, recordar lo que Dios te ha prometido y recordar de dónde Dios te tomó, a dónde Dios te ha llevado, eso es propio de un corazón que se está proyectando con fe. Hay personas que tienen que tomar decisiones y no saben cómo tomarlas. Permíteme un consejo. Reflexiona en la historia de tu encuentro con el Señor. Medita en eso. Ponte delante del Señor y deja que el Espíritu de Dios te hable. Deja que el Espíritu de Dios te ministre. Deja que el Espíritu de Dios sople sobre el valle de los huesos secos y empieces a ver cómo los huesos van tomando movimiento y se van cubriendo de esa telita, que se van formando los tendones y que se van formando después la carne y las venas y van tomando forma. Seremos como los que sueñan. Y entonces nuestra boca se llenará de risa y nuestra lengua de alabanza. Entonces dirán entre las naciones, grandes cosas ha hecho Jehová. ¿Con quiénes? ¿Quiénes son estos? Nosotros. Bueno, vamos a meterlo dentro de su contexto. ¿Está hablando de qué? Del pueblo judío. Dice que las naciones van a decir grandes cosas ha hecho el Señor con estos. Pero después, ¿qué dice? Grandes cosas ha hecho Jehová con... ¿Y quiénes son nosotros? ¿Cómo? Los que estaban hablando, los paganos, los gentiles, los que estaban viendo cómo Dios estaba obrando en medio de su pueblo. Aplicando el texto a nuestras vidas, nosotros podemos decir en medio de nuestra cautividad que un día la gente va a decir que Dios ha hecho grandes cosas con nuestra vida. Oye,
que tus pruebas van a ser un testimonio de la gloria y del poder de Dios. Que tu vida es un testimonio de la gloria y del poder de Dios. De cómo tú vives y tú pasas tus pruebas, es un testimonio de lo que Dios hace, de lo que Dios puede y de lo que Dios tiene, la capacidad, la creatividad de poder hacer y de poder levantarte. Pero no solamente se va a quedar ahí, sino que las naciones, los otros, van a poder ver y van a poder decir que Dios también ha hecho grandes cosas con ellos. Ellos van a poder experimentar por medio de tu vida, del testimonio de Dios en tu vida, lo que ellos van a poder experimentar en primera persona, el poder de Dios. Haz volver nuestra cautividad, oh Jehová, como los arroyos del Negueb. Estamos en una línea y aquí cambia completamente el Salmo. ¿Qué tiene que ver ahora el río? Que tiene que ver ahora el arroyo? El Negueb es un río que pasa en el desierto y que, por cierto, hoy en día se está cumpliendo no solamente esta profecía en el pueblo judío de que están volviendo a Israel, sino que también la profecía que viene en Isaías de que el desierto se está convirtiendo en un jardín. Y profetizado tanto tiempo, tantos miles de años antes, ¿no? Y el Negueb es un río que tiene la particularidad que durante el invierno está seco en el desierto, pero durante el verano las montañas que están alrededor se deshielan y entonces empieza a recibir las aguas del deshielo. De manera que cuando reciben las aguas del deshielo, ese río seco empieza a llenarse de agua y con el agua que viene, la vida. El salmista está asociando su periodo de cautividad con los ciclos que vienen dentro de la vida del río. De manera que sabe que los momentos de dificultad al final van a venir un momento donde al final va a venir el Espíritu de Dios y junto con el Espíritu de Dios va a venir esa agua divina y al final va a venir la vida. Está asociando su ciclo de cautividad con el ciclo de vida y de sequedad que tiene el río. Por eso el salmista le pide a Dios y le ora a Dios y le dice: Señor, sácame de la cautividad como los arroyos, como haces con el río. Los que sembraron con lágrimas, con regocijo segarán. ¿Y qué tiene que ver ahora la siembra? Muchas veces las personas tienen su alegría, tienen su gozo en las cosas materiales, ¿verdad? De hecho, sigue diciendo el versículo 6: irán dando y llorando el que lleva la preciosa semilla, mas volverá a venir con regocijo trayendo sus gavillas. Incluso el Salmo 4:7 habla de que las personas tienen paz cuando todo va bien y cuando abunda el grano y cuando abunda el mosto, ¿no? Pero la alegría del Hijo de Dios va mucho más allá que los tiempos de grano y de mosto. La confianza y la alegría interna que nosotros podemos tener es mucho mayor, es mucho mayor. ¿Qué ocurre en medio del cautiverio? Porque el salmista está escribiendo en un tiempo de dificultad. ¿Qué tiene que ver el tema de las lágrimas? ¿Qué tiene que ver el tema del regocijo, de segar con regocijo? ¿Qué tiene que ver con este periodo de restauración y de focalización con el tener que sembrar? Porque sembrar, ¿qué hacemos con la siembra? Tenemos unas cuantas semillas. ¿Y sembrar dónde? ¿En una tierra que no es mi tierra? ¿Sembrar en una tierra que no me pertenece? ¿En una tierra que a lo mejor no voy a cosechar los frutos? ¿En qué sentido? Cuando una persona tiene hambre y solamente tiene unos cuantos recursos, cuando tiene unos cuantos de granos, ¿qué es lo que hace? Tenemos un caso en la Biblia, ¿no?, en el que la viuda tenía un poquito de harina. ¿Y qué es lo que iba a hacer? ¿Comerla? Exactamente. ¿Y echarse a morir? Cuando tú tienes unos cuantos de granos, ¿qué haces?
Tienes dos opciones. O te los comes o los siembras. Y cuando los siembras, ¿qué pasa? Seguro. ¿Tú tienes hambre? ¿Lo siembras? Yo creo que te da más hambre. ¿Y pasas hambre tú? ¿Y pasa hambre tus hijos? ¿Y pasa hambre un día? ¿Y pasa hambre otro día? Pero el que siembra, siembra en esperanza, sabiendo que un día esa inversión que está haciendo no es pan para hoy y hambre para mañana, sino que eso va a producir el fruto que al final les va a poder sostener a ellos y a sus hijos. El pueblo de Israel, cuando fue llevado al cautiverio, tenía dos opciones. Ellos podían bien coger y decidir mezclarse, porque el tipo de esclavitud, de cautiverio que el imperio de Babilonia ponía sobre las personas a las que capturaban eran precisamente que les llevaban gente a su ciudad y las mezclaban, y a ellos las cogían, las llevaban hasta otros pueblos, hasta otras ciudades, le ponían otros nombres, les daban unos nuevos oficios y le daban unas casas, de manera que ellos perdían su identidad. Leemos en la historia de Daniel como a Daniel y a sus amigos le cambiaron los nombres y le pusieron Sadrach, Mesach, Abednego y todo lo demás, ¿no? Pero vemos que el pueblo de Israel, ellos decidieron no perder su identidad. De manera que ellos siguieron comiendo su comida, de que ellos siguieron manteniendo sus nombres, de que ellos siguieron buscando incluso la manera de adorar a Dios. Ellos no tenían un templo en el que poder ir a estudiar la ley, ni ir a estudiar a Dios, ir a estudiar la palabra de Dios. Sin embargo, fue en ese tiempo en el que surgieron las sinagogas en el extranjero. Ellos, de alguna manera, en medio de los tiempos de crisis, en medio de los tiempos de dificultad, ellos se reciclaron. Hubo un tiempo de metamorfosis, de manera que aquello que parecía que era malo, al final dio el fruto de algo bueno. Ellos podían haberse comido el pan y así podían haber seguido la corriente, haber tenido una vida cómoda, pero ellos decidieron que su semilla, ellos no se la iban a comer, sino que la iban a sembrar para que sus hijos, después de 70 años, pudieran tener la identidad de que ellos son el pueblo de Dios. Y cuando volvieran hasta Jerusalén y pudieran reconstruir el templo y pudieran continuar adorando a Dios. Ellos crearon esas escuelas de las sinagogas que hasta el día de hoy están para poder enseñarles, y es lo que precisamente le da tanta identidad al pueblo de Israel. ¿Qué haces tú? ¿Qué hacemos nosotros en medio de nuestras dificultades, en medio de nuestros periodos de cautiverio? Ellos entendieron que la cautividad era el tiempo propicio para efectuar cambios y para hacer una metamorfosis. De manera que ellos no perdieron su identidad como pueblo del Señor. Ellos pensaron, ellos lo hicieron meditando en la historia de la salvación, meditando en las promesas de Dios, recordando de que Dios dijo y que Dios hará. Y ellos se focalizaron a cómo podían vivir ese tiempo de manera que fuera colaboradores del plan y del proyecto de Dios, para el plan de Dios, para ellos como nación y para todo lo que Dios tenía que hacer. Vamos a ponernos de pie para acabar. Vamos a tomar solamente un minuto porque es tarde. Y la pregunta creo que viene como anillo al dedo. En medio de nuestros periodos de crisis y de cautividad, nosotros podemos diluirnos en medio de la corriente de este mundo para no pasarlo mal y hacer lo que todo el mundo hace, vivir la vida como todo el mundo la vive. Eso sería lo natural, eso sería lo esperado, pero en cambio podemos hacer otra cosa. ¿Hacemos eso? ¿O nos proyectamos como lo que realmente somos? Como hijos de la luz, como pueblo de Dios, como sal,
como luz, como sacerdocio, como pueblo que ha sido comprado, como nuevas criaturas. ¿Qué hacemos en medio de nuestros distintos momentos? El autor de este salmo está reflexionando acerca de su situación actual, pero lo está haciendo en el conocimiento y en el carácter, en el conocimiento que tiene acerca de las promesas de Dios, entendiendo que el propósito de Dios final es la restauración. Y al final él lo que hace es que se enfoca. Él toma la fe, la confianza y pasa a la acción. Hace lo que en ese momento podía hacer. En aquel momento lo que podía era orar. En aquel momento lo que podía era construir sinagogas, podía enseñar la ley. Pero decide no diluirse, sino afirmarse en su identidad. Y como fruto de eso, hermano, tenemos este precioso salmo, que está en la eterna palabra del Señor. Este salmo que ha sido de tanta bendición para toda la historia de la humanidad y que Dios por medio de su Espíritu Santo sigue usando para hablarnos a nosotros hoy y para impulsarnos a nosotros hoy. En medio de tu momento de crisis, en medio de tu circunstancia, de mi circunstancia, ¿qué es lo que hago yo? ¿Voy a dejarme arrastrar por la corriente? ¿O voy a decidir afirmarme como quien realmente soy? Como un hijo del Dios vivo y del Dios todopoderoso. Bendito sea su nombre.